Hola, bienvenidos. Hoy presentaremos el tema ciberseguridad, seguridad y protección de datos en el SNS, Sistema Nacional de Salud. Materia, manejo de las tecnologías de la comunicación con la doctora Isis Suail Basilio Barrera. Integrantes del equipo: Gatica García Dulce María, Bello Landín Ana Daniela, Cortés Carrillo Leilani, Román de la Cruz Jesús, Paz Ramírez Montserrat, Clemente Torralba Areli, García Maldonado Esmeralda. Contamos con un contenido temático, definición según la OMS, origen del término, antecedentes históricos, objetivos, características, tipos de clasificación, usos y funciones, principios, aplicaciones, ventajas y desventajas, situación actual en México y normas internacionales. La Organización Mundial de la Salud, con siglas OMS, define a la seguridad y protección de datos en el ámbito de la salud como la protección de la información sensible y confidencial relacionada con los pacientes y la salud pública, tanto en términos de seguridad técnica como de privacidad. Esto incluye la protección contra accesos no autorizados, corrupción, pérdida o divulgación de datos, así como la garantía de que los datos sean utilizados de manera ética y conforme a las leyes de privacidad. La OMS también destaca la importancia de la cultura de seguridad y privacidad de los datos en los sistemas de salud. Esto implica la capacitación del personal de salud en las buenas prácticas de seguridad y privacidad de los datos, así como la promoción de una cultura de respeto a la privacidad de los pacientes. El concepto de seguridad y protección de datos, especialmente en el Sistema Nacional de Salud, SNS, tiene un origen histórico y legal que se remonta a la necesidad de proteger la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Este concepto ha evolucionado con el avance tecnológico y la mayor conciencia sobre la importancia de la protección de la información personal. Bueno, ahora hablaremos acerca de los antecedentes históricos. Empecemos por 1830, donde el médico francés Etienne Jules Méry realizó experiencias con la transmisión a distancia de señales eléctricas y neumáticas, particularmente en el estudio del vuelo de los pájaros, en su tratado Mecanismos Animales, 1883. Luego pasamos a William Atom, cuando recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1924. Su premio fue por el descubrimiento del mecanismo de electrocardiograma. Él fue conocido por su trabajo en el campo de cardiología, especialmente por el desarrollo del electrocardiograma. Y también tenemos 1925, cuando se envió el radiotelegrama por un doctor de la Universidad Columbus. En 1999, la LOP de España, aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal con implicaciones importantes para los datos de salud. Después tenemos en 2010, que fue la Ley Federal de la Protección de Datos Personales en posesión de particulares, LFPDPPP, publicada en el año 2010, es una ley de orden público en México que regula el tratamiento de datos personales por parte de particulares. Su objetivo es proteger la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, garantizando que el tratamiento de datos personales sea legítimo, controlado e informado. En el año 2013, publicación del Marco de Ciberseguridad del NIST en Estados Unidos, proporción a un marco voluntario de estándares, directrices y mejores para prácticas de gestionar el riesgo de ciberseguridad aplicable al sector salud. En 2018, creación del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad para el sector de HC3 en Estados Unidos. En 2020, la presencia de pandemia del COVID-19, NIST-DOF,
directives, aceleró la digitalización en salud, pero también incrementó los ciberataques dirigidos al sector. Los objetivos de seguridad y protección en el SNS, Sistema Nacional de Salud, se enfocan en garantizar la salud y bienestar de los pacientes, así como la seguridad de los profesionales de la salud y del entorno de trabajo. Como objetivos específicos tenemos el primer punto, que es seguridad del paciente. Este nos ayuda a reducir el riesgo de daño asociado a la atención sanitaria a un mínimo aceptable. Evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria. Minimizar los riesgos asistenciales y reducir el daño asociado a la asistencia sanitaria. Punto número 2. Seguridad en el entorno de trabajo. Garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud para que puedan brindar una atención segura a los pacientes. Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable con recursos adecuados para proteger a los trabajadores de la salud contra lesiones y exposiciones perjudiciales. Punto número 3. Prevención de infecciones. Detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud. Punto número 4. Uso seguro de medicamentos. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Punto número 5. Prevención de caídas. Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Punto número 6. Seguridad en procedimientos quirúrgicos. Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. En resumen, los objetivos de seguridad y protección en el SNS se concentran en reducir el riesgo de daño a los pacientes, garantizar un entorno de trabajo seguro para los profesionales de la salud, prevenir y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos y en los procedimientos quirúrgicos. Características. Número 1. Confidencialidad. Significa que solo las personas autorizadas acceden a los datos médicos y solo cuando hay un motivo clínico o institucional justificado. El acceso debe ser restringido por lo profesional con protocolos de seguridad que eviten cualquier intrusión. En la práctica, esto implica que no cualquier trabajador de salud puede ver cualquier expediente. 2. Integridad. La integridad garantiza que los datos sean exactos, complejos y fiables. No se deben modificar por error ni por intención maliciosa. Una alteración en un hospital clínico, como cambiar un tipo de sangre o eliminar un antecedente de alergia, puede tener consecuencias fatales. 3. Disponibilidad. Tener acceso a la información cuando se necesita puede marcar la diferencia entre salvar una vida o ponerla en riesgo. En el SNS, la disponibilidad implica que los datos estén accesibles en tiempo real, sin interrupciones, incluso en momentos de crisis. Esto se logra mediante sistemas de respaldo, centros de datos seguros, servidores redundantes y redes de alta disponibilidad. 4. Trazabilidad. La trazabilidad significa que cada acción dentro del sistema deja un registro. Es decir, si alguien accede a un expediente, lo modifica, lo imprime o lo elimina, el sistema sabe quién fue, a qué hora y desde qué dispositivo. Esto no solo previene abusos, también permite investigar incidentes y mejorar procesos. 5. Control de acceso. El SNS organiza el acceso a los datos según funciones específicas. Cada profesional tiene un nivel acceso definitivo o definido que se ajusta a su rol clínico o administrativo. Esta característica significa que nadie accede a más información de la necesaria. Además, se aplican métodos como autentificación. Número 6. Cifrado de datos. El cifrado transforma los datos en códigos ininteligibles para cualquier persona no autorizada. Es la última línea de defensa, incluso si los datos son interceptados, nadie básicamente va a poder leerlos sin una clave correspondiente. Número 7.
Respaldo o backup. La seguridad del SNS depende en gran parte del comportamiento de las personas que manejen la información. El error humano es una de las principales causas de incidentes de ciberseguridad. Por ello, pues es fundamental que todo personal reciba formación continua al uso seguro de sistemas, manejo de contraseñas, detección y amenazas y protocolos de actuación ante incidentes. 8. Actualización de sistemas. La tecnología cambia constantemente y con ella, pues básicamente aparecen nuevas amenazas. Por eso, mantener los sistemas actualizados es una defensa fundamental en el ámbito hospitalario. Los sistemas de gestión de pacientes, historia clínica, electrónica y laboratorios deben ser actualizados periódicamente. Estas actualizaciones no solo añaden funciones nuevas, sino que corrigen errores de seguridad. 9. Educación, concienciación del personal. La tecnología puede ser avanzada, pero si el personal no sabe usarla bien, la seguridad se rompe. Por eso uno de los puntos más débiles en ciberseguridad es el factor humano. El SNS debe formar continuamente a su personal, enseñarles a crear contraseñas seguras. Número 10. Plan de contingencia. Ningún sistema es infalible. Por eso debe existir un plan básicamente para actuar en caso de emergencias. Los hospitales del SNS deben tener un protocolo de contingencia ante ciberataques, fallas técnicas o catástrofes naturales. Este plan incluye medidas como usar registros en papel, redirigir pacientes a otras sedes, restaurar respaldos y comunicar a los afectados. 11. Evaluación y auditoría continua. La seguridad no es algo que se instale y ya está. Debe evaluarse, probarse y mejorarse constantemente. En los hospitales se realizan auditorías internas por parte del propio SNS y externa por organismos reguladores para revisar si están cumpliendo con los estándares de seguridad. Estas auditorías permiten detectar errores, brechas y malas prácticas y proponer mejoras antes de que ocurra un incidente grave. Tipos o clasificación. Les voy a hablar sobre la seguridad de hardware, seguridad de software, seguridad de red, ciberseguridad en sistemas de información, ciberseguridad en infraestructuras críticas y ciberseguridad en la nube. Bueno, la seguridad de hardware se refiere a la protección física y lógica de los dispositivos físicos que se usan en el entorno médico. Protege equipos médicos como monitores, bombas de infusión y marcapasos, servidores y estaciones de trabajo, dispositivos portátiles como tablets y escáneres. También impide la manipulación física de servidores con historias clínicas electrónicas. Asegura que dispositivos biomédicos no sean alterados físicamente o reprogramados por terceros. Seguridad de software. Este busca proteger los programas y aplicaciones usados en entornos sanitarios. Protege sistemas operativos como Windows, Linux, etc. También aplicaciones médicas como HIS, RIS, PACS, EHR y telemedicina. También validan usuarios y roles en software clínicos, quién puede acceder a qué. También uso de actualizaciones frecuentes para evitar vulnerabilidades en software médico. Seguridad de red se refiere a la protección de las comunicaciones internas y externas entre los sistemas conectados de una red médica. Protege la infraestructura de red hospitalaria, comunicaciones de datos entre dispositivos, usuarios y servidores y acceso remoto a través de VPN o telemedicina. Ciberseguridad en sistemas de información. Esta más que nada está enfocada en proteger los sistemas informáticos tradicionales usados en el entorno clínico y administrativo. Incluye bases de datos médicos, historia clínica electrónica, correos electrónicos del personal y plataformas administrativas. Aparte tiene el control de acceso y autenticación multifactor para usuarios de sistemas clínicos, auditorías de acceso a la información de los pacientes. Ciberseguridad en infraestructuras críticas. Se refiere a los sistemas de tecnología operativa, es decir, los que controlan procesos físicos en hospitales y centros de salud.
Protege sistemas de climatización, energía, ascensores, quirófanos automatizados, dispositivos biomédicos conectados como Internet, etc. y sistemas de soporte vital interconectados. Por último, igual protege bombas de infusión o respiradores conectados a red y establece seguridad en quirófanos, como había mencionado, con sistemas, supervisión de centrales eléctricas hospitalarias críticas frente a ciberataques. Ciberseguridad en la nube. Implica asegurar la información médica almacenada y procesada en servidores remotos accesibles por Internet. Protege historias clínicas en plataformas, también copias de seguridad de datos hospitalarios, plataformas de teleconsulta y intercambio de imágenes. Usos de la ciberseguridad. Bueno, aquí hablaremos sobre el cifrado de historiales médicos electrónicos, monitoreo en red de tiempo real en hospitales, control de acceso físico y lógico a laboratorios clínicos, protección de plataformas y auditorías digitales y trazabilidad de accesos. Cifrado de historiales médicos electrónicos. Bueno, esto se refiere al proceso de convertir la información legible en un formato ilegible para personas no autorizadas. En el contexto sanitario, se aplica para proteger la confidencialidad de la historia clínica electrónica. Se cifra la información en tránsito, cuando se transmite por red, por ejemplo, durante una teleconsulta. También se cifra la información en reposo, cuando está almacenada en servidores locales y en la nube. El cifrado de historias médicas electrónicas es importante ya que impide que un atacante que intercepte datos acceda a la información del paciente. También garantiza el cumplimiento de normativas como la LOPD, GDD y GDPR. Asegura que solo usuarios con las claves correctas puedan leer o modificar registros clínicos. Monitoreo de red en tiempo real en hospitales. Consiste en vigilar permanentemente la red hospitalaria para detectar anomalías, amenazas o accesos indebidos. Detecta ataques tipo ransomware o malware antes de que se propaguen. Identifica conexiones sospechosas a dispositivos biomédicos y genera alertas si un usuario accede a datos fuera de su rol. Control de acceso físico. Busca garantizar que solo personas autorizadas puedan ingresar físicamente a zonas sensibles y lógicamente a los sistemas que allí operan. Esto tiene un control físico de cerraduras electrónicas con tarjetas, biometría o códigos, cámaras de videovigilancia en entradas, registro de entradas, salidas del personal. También tienen control en contraseñas seguras y autenticación multifactor, asignación de permisos por rol, solo el bioquímico puede modificar resultados, y restricción por horario o dispositivo. Protección de plataformas de telemedicina. Hace referencia a asegurar las plataformas digitales que se usan para gestión clínica, administrativa y de pacientes. Más que nada, sus estrategias de protección son actualizaciones y parches de seguridad periódicos, monitoreo continuo y respaldo automático, protección contra inyecciones y otros ataques web y accesos cifrados y segmentados. Auditorías digitales y trazabilidad de accesos. Son procesos que permiten rastrear y registrar todas las actividades que se hacen dentro de los sistemas digitales. Y se preguntarán, ¿qué se registra? Pues se registra quién accedió al sistema, qué información consultó o modificó, a qué hora y desde qué dispositivos. Detecta si un trabajador accede a un expediente sin autorización, verifica la integridad de datos ante un incidente, cumple con normativas que exigen trazabilidad total de información médica y genera reportes ante auditorías externas o incidentes legales. Funciones de la ciberseguridad. Bueno, aquí hablaremos sobre la autenticación y control de acceso, cifrado de la información, monitoreo y detección de amenazas, respaldo de recuperación de datos y formación del personal de médico. Bueno, empezaremos con lo que es la autenticación y control de acceso. Este componente busca asegurar que solo el personal autorizado acceda a los sistemas y datos sensibles del paciente
y que cada quien solo acceda a lo que necesita según su rol. ¿Cómo se implementa? Bueno, combinando la contraseña más token o huella dactilar, roles y privilegios, un médico puede ver y editar la historia clínica, pero un administrativo solo ver ciertos campos. Permite a los profesionales acceder a múltiples sistemas con una sola autenticación segura. Por ejemplo, en un hospital, una enfermera puede registrar signos vitales, pero no modificar diagnósticos o resultados de laboratorio. Un técnico de laboratorio puede subir resultados, pero no acceder a datos personales del paciente. Cifrado de información. El cifrado transforma los datos en un formato ilegible para terceros no autorizados, asegurando la confidencialidad e integridad de la información médica. Hay dos tipos de cifrado, que es en tránsito y en reposo. En tránsito quiere decir que al enviar información por red, por ejemplo, como una consulta médica por videollamada, se protege con protocolos como TLS. Y en reposo, los datos almacenados en servidores o discos están cifrados con algoritmos como AES-256. Por ejemplo, un hospital que almacena historias clínicas electrónicas en la nube debe cifrarlas tanto al guardarlas como al transmitirla a los médicos o pacientes. Monitoreo y detención de amenazas. Consiste en vigilar de forma continua las redes, sistemas y dispositivos del hospital para detectar ataques, anomalías o accesos sospechosos. Por ejemplo, un sistema de monitoreo puede detectar que una cuenta de médico intenta acceder a cientos de historiales en poco tiempo, lo que puede indicar un ataque interno o robo de credenciales. Respaldo y recuperación de datos. Este proceso garantiza que ante un fallo, ataque cibernético o desastre, los datos médicos puedan ser recuperados íntegramente sin pérdida ni corrupción. Formación del personal médico. El factor humano es el eslabón más débil de la ciberseguridad, por eso la capacitación del personal médico y administrativo es crucial para prevenir incidentes. Algunos temas clave de formación son cómo identificar correos de phishing, buenas prácticas con contraseñas y dispositivos, uso correcto de sistemas de historia clínica y plataformas digitales, y conciencia sobre la protección de datos personales, como por ejemplo confidencialidad médica. Un ejemplo práctico podría ser que un médico que recibe un correo con un archivo sospechoso y no lo abre porque fue capacitado en detección de phishing puede evitar un ciberataque masivo al hospital. Principios en la ciberseguridad: integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad, legalidad. Integridad es un principio que tiene como objetivo garantizar que los datos no se alteren, corrompan o destruyan de manera indebida. Así, mantiene la confiabilidad y la calidad de la información que circula en la organización. Para garantizar es importante adoptar acciones como la criptografía de datos para que solo las personas autorizadas los utilicen, realizar auditorías constantes en la organización o empresa, controlar el acceso de todos ellos y realizar copias de seguridad. La confidencialidad. Este principio busca garantizar que los datos solo sean accesibles por personas autorizadas y que no se divulguen ni compartan de manera inadecuada. Esto es crucial para mantener la privacidad de la información sensible o estratégica para la empresa. Las prácticas recomendadas para mantener la confiabilidad de los datos incluyen políticas internas de seguridad, restricción de acceso, uso de compartición de datos, criptografía, firewalls y VPN. Estas medidas ayudan a garantizar que la información solo sea accesible para personas autorizadas. Disponibilidad. La disponibilidad en el contexto de la seguridad de la información es crucial para asegurar que los datos y servicios sean accesibles cuando sean necesarios, evitando interrupciones o tiempos muertos o no deseados. Esto es fundamental para mantener la eficiencia operativa de una organización. Para mantener un sistema robusto y seguro es esencial implementar medidas de protección como la copia de seguridad, antivirus, actualizaciones regulares y sistemas de respaldos. Para mantener este pilar se deben adoptar las prácticas que, como dije,
La copia de seguridad es para realizar copias periódicas de los datos. Es muy fundamental para restaurarlos en caso de pérdida o corrupción. Antivirus. Implementar software antivirus y anti-malware para proteger contra amenazas informáticas. Actualización de sistemas y software. Mantener los sistemas operativos y el software actualizados con las últimas versiones, incluyendo las correcciones de seguridad. Es crucial para evitar vulnerabilidades. Sistema de respaldo. Tener sistemas adicionales que puedan reemplazar los principales en caso de falla o sobrecarga. Alta disponibilidad. Autenticidad. El pilar de la autenticidad en el contexto de la seguridad de la información se enfoca en garantizar que los datos provengan de fuentes confiables y que no hayan sido alterados o falsificados, asegurando así la veracidad y validez de la información. Esto implica verificar la identidad de quien envía la información y la integridad de los datos transmitidos. La autenticidad puede ser asegurada mediante la implementación de firmas y certificados digitales, así como los reconocimientos biométricos y el uso de blockchain, que permiten registrar y almacenar datos de forma segura y verificable. Legalidad. La legalidad en el tratamiento de datos implica el cumplimiento de leyes y normativas vigentes, respetando los derechos y deberes de todas las partes involucradas. Esto es crucial para la responsabilidad en la gestión de la información, incluyendo su adquisición, almacenamiento, procesamiento y compartición. En esencia, la legalidad asegura que el manejo de datos se realice de manera conforme a la ley, evitando la violación de derechos y obligaciones. Las principales medidas a tomar para garantizar este objetivo incluyen asumir las responsabilidades por el tratamiento de los datos, adecuar las acciones de la empresa a las leyes de protección de datos que rijan en cada país, tener transparencia en todos los procesos y obtener la autorización de los titulares de datos para su uso. Esto incluye describir el propósito de uso, cómo se hará y el tiempo necesario. Aplicaciones en la ciberseguridad. Tenemos protección de datos del paciente, seguridad de dispositivos médicos, protección de sistemas en gestión de información, seguridad en la telemedicina. Protección de datos del paciente. La ciberseguridad es crucial para proteger la información médica confidencial, como historias clínicas, resultados de pruebas y datos de identificación, de filtraciones o acceso no autorizado. Esto se debe a que la información médica es altamente sensible y su divulgación puede causar graves daños a los pacientes y a la confianza en el sistema de salud. Seguridad de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos conectados a la red, como monitoreos de pacientes, bombas de insulina y sistema de diagnóstico por imágenes, son vulnerables a ciberataques que podrían comprometer su funcionamiento a la seguridad del paciente. Protección de sistemas de gestión de información. La ciberseguridad es crucial para proteger la integridad y disponibilidad de los sistemas de salud, especialmente aquellos que gestionan información confidencial de pacientes como las historias clínicas, electrónicas y la administración hospitalaria. Seguridad en la telemedicina. Con el aumento de la telemedicina, es importante proteger los sistemas dispositivos utilizados en la prestación de servicios de salud remotos, como la videollamada y los sistemas de monitoreo remoto. Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas de ciberseguridad. Aquí vamos a tener la protección de la información, el aumento de la eficiencia y efectividad, acceso seguro a la información desde cualquier lugar, ahorro de espacio físico, protección de documentos digitales, archivos duraderos, historia clínica o expediente completo y el cumplimiento de normas legales. Protección de la información. Una de las ventajas más importantes es que protege nuestros datos y que gracias a la ciberseguridad se evitan robos, filtraciones o pérdida de alguna información personal, médica o hasta institucional. Esto garantiza que los datos se mantengan confidenciales y no se alteren sin autorización. Aumento de la eficiencia y efectividad. Cuando un sistema es seguro, también funciona mejor. Hay menos interrupciones por virus o ataques,
lo que hace que los equipos y plataformas sean más estables y rápidos. Esto se traduce en una mayor productividad y en menos tiempo perdido por errores o algunas fallas. Por eso es que ponemos aquí, los sistemas funcionan de forma más estable y rápida, menos interrupciones por ataques, fallos o seguridad, y también mejora la productividad. Acceso seguro a la información desde cualquier lugar. Este es un gran beneficio muy clave y es que nos permite acceder a la información desde cualquier lugar sin comprometer la seguridad. Esto es especialmente útil en modalidades como la telemedicina, el trabajo remoto o las clases en línea, ya que podemos consultar o actualizar datos de forma segura sin estar físicamente o estar en una oficina o alguna clínica. Esto es muy importante. También tenemos el ahorro de espacio físico. La ciberseguridad también impulsa la digitalización de documentos. Gracias a esto ya no es necesario guardar todo en papel. Esto libera espacio en oficinas, reduce costos y facilita el acceso a la información, siempre bajo un sistema seguro. Protección de documentos digitales. Los archivos digitales están protegidos contra accesos no autorizados, modificaciones indebidas, virus y hasta posibles fraudes. Esto reduce riesgos como la falsificación y ayuda a mantener la integridad de los documentos importantes. Archivo duradero. Si la información está bien protegida digitalmente, puede mantenerse intacta por muchísimos años. Además, se pueden programar copias de seguridad automáticas que evitan pérdidas en algunos casos de errores o algún ataque. Evitan las pérdidas. También historia clínica o expediente completo. En el ámbito médico, por ejemplo, permite tener toda la información del paciente centralizada y segura en un solo sistema. Esto mejora la toma de decisiones, el seguimiento de tratamiento y la calidad del servicio. Cumplimiento legal. Finalmente, la ciberseguridad nos ayuda a cumplir con leyes de protección de datos como la GDPR en Europa y la HIPAA en Estados Unidos o la LFPDPP en México. Cumplir con estas normativas no solo evita secciones, sino que también protege la imagen y la reputación de diversas instituciones. Pero así como la ciberseguridad nos brinda muchísimas, de verdad demasiadas ventajas, pero pues también como en todas las ocasiones tenemos también ciertas desventajas, como por ejemplo los altos costos de implementación, la complejidad para el personal no técnico, el tiempo de adaptación y capacitación, la dependencia tecnológica, también está el riesgo de falsa sensación de seguridad, las restricciones operativas innecesarias, gestos de mantenimiento y actualizaciones constantes, exposición de nuevas amenazas tecnológicas y problemas legales por errores o algunos fallos. Altos costos de implementación. Implementar ciberseguridad médica requiere sistemas especializados, software con licencias, infraestructuras seguras, redes cifradas, servicios y personal capacitado. Un claro ejemplo de esto puede ser que en un hospital pequeño, en una clínica rural, tal vez no puedan contar con un presupuesto adecuado para adquirir un sistema de historia clínica electrónica seguro y certificado. Entonces, pues esto puede ser impactante al momento de que pues va a ser menos seguro y es una gran desventaja. También tenemos complejidad para el personal no técnico. El problema personal médico y administrativo puede encontrar complicaciones al manejar estos sistemas seguros con contraseñas complejas o alguna autenticación multifactor o algún acceso limitado. Pues también podemos ver un ejemplo de esto. Supongamos que una enfermera que necesita ingresar rápidamente a la historia clínica de un paciente, pues en estado de emergencia, pero pues se puede retrasar por algunos bloqueos de seguridad. O sea, esto puede hacer una gran desventaja a la hora de salvar la vida de un paciente. Y esto puede entorpecer la atención si los protocolos no están bien adaptados al entorno clínico.
Tiempo de adaptación y capacitación. Se requiere tiempo y esfuerzo para entregar al personal en el uso correcto de los sistemas seguros y las buenas prácticas de ciberseguridad. También podemos poner como ejemplo que algunos médicos ya mayores o poco familiarizados con la tecnología pueden cometer diversos errores, como dejar las secciones abiertas o compartir credenciales sin saber los riesgos. Y pues estos errores humanos siguen siendo un punto muy débil, incluso cuando tenemos muy buenos sistemas de ciberseguridad. Dependencia tecnológica. Cuando todo está digitalizado, una falla en el sistema, servidor o red puede dejar al personal sin acceso a la información clínica. Tenemos un ejemplo de esto, pues que en un hospital que sufre de una caída del servidor y no puede acceder a las historias clínicas, resultados de laboratorio ni programas de citas. Pues esto puede poner en riesgo toda la continuidad del cuidado médico en ese sector, y si no se logra llegar a una solución pronta, puede tener diversas afectaciones, especialmente en emergencias o pacientes con algunas emergencias. Riesgo de falsa sensación de seguridad. Creer que tener un antivirus o un firewall es suficiente puede llevar a descuidar otros aspectos como el control de accesos, algunas copias de seguridad o actualización del software. Y pues esto también se puede ver reflejado en un hospital que no actualiza sus sistemas porque ya tiene un antivirus, ya está súper confiado. Y pues también en términos puede terminar siendo víctima de algún ransomware, de un malware o de algún virus. Pues esto también puede llevar por consecuencia a algunas filtraciones o pérdidas de información médica graves. Restricción operativas innecesarias. Las políticas de seguridad pueden ser demasiado estrictas al punto de dificultar la atención. Un ejemplo de esto es que un médico que necesita acceder a imágenes diagnósticas, pero se ve bloqueado por límites de usuario o reglas internas de acceso por área. Esto pues puede impactar para ver demoras o interferencias en la toma de decisiones clínicas donde ocupas velocidad sobre todo. Gastos de mantenimiento y actualización constante. La ciberseguridad médica no es un gasto único, sino que requiere mantenimiento continuo, actualización de sistemas, monitoreos y auditorías. Y pues esto puede ejemplificarse en un hospital que debe estar constantemente siendo renovado y certificado digitalmente, actualizar servidores, renovar licencias y capacitar nuevo personal cada año. Y pues esto aumenta el gasto operativo a largo plazo. Exposición a nuevas amenazas tecnológicas. Mientras más se digitaliza la atención médica, más se expone a ataques cibernéticos que evolucionan constantemente. Un software médico legítimo pero mal configurado puede convertirse en una puerta de entrada para hackers. Y pues esto puede impactar, ya que la ciberseguridad requiere estar siempre un paso adelante, lo que es difícil y muy costoso. Problemas legales por errores o fallos. Si un sistema seguro falla y expone datos médicos, la institución puede enfrentar demandas legales o sanciones por incumplimiento de leyes de protección de datos. Por ejemplo, una filtración de historias clínicas debido a una mala configuración de ciberseguridad en la nube puede derivar en multas millonarias, y pues esto puede ser muy costoso y se pueden perder confianzas públicas. Situación actual en México. Hoy en México el sistema de salud avanza hacia la digitalización, pero la ciberseguridad aún es débil, aunque existen leyes y normas y muchas clínicas no tienen la protección adecuada y los datos médicos pueden estar en riesgo. La información es más accesible, pero también más vulnerable. Por ello, es fundamental que el Sistema Nacional de Salud fortalezca sus medidas de seguridad digital, garantizando que cada expediente clínico esté protegido contra accesos no autorizados. En conclusión, básicamente la situación actual en México es que la salud se mueve entre dos realidades. Una digital, rápida y moderna, y la otra que puede ser expuesta, desigual y frágil. Normas oficiales mexicanas. Norma 005 SSA 3 2018.
Establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, considerando aspectos de seguridad de la información. Norma 016 SSA 3/2012. Determina las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, incluyendo medidas de protección de datos. Norma 017 SSA 2012. Establece los lineamientos para la vigilancia epidemiológica, incluyendo la recolección, análisis y protección de datos sensibles relacionados con la salud pública. Norma 027 SSA 3/2013. Regula los servicios de salud, estableciendo criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencia, en énfasis en la seguridad y confidencialidad de la información de los pacientes.